Lectura del libro de Daniel. En aquellos días vivía en Babilonia un hombre llamado Joaquín, casado con Susana, hija de Gelcías, mujer muy bella y temerosa del Señor. Sus padres eran justos y habían educado a su hija según la ley de Moisés. Joaquín era muy rico y tenía un jardín junto a su casa. Y como era el más respetado de todos, los judíos solían reunirse allí. Aquel año fueron designados jueces 2 ancianos del pueblo, de esos que el Señor denuncia diciendo: en Babilonia la maldad ha brotado de los viejos jueces, que pasan por guías del pueblo. Solían ir a casa de Joaquín, y los que tenían pleitos que resolver acudían a ellos. A mediodía, cuando la gente se marchaba, Susana salía a pasear por el jardín de su marido. Los 2 ancianos la veían a diario, cuando salía a pasear, y sintieron deseos de ella. Pervirtieron sus pensamientos y desviaron los ojos para no mirar al cielo ni acordarse de sus justas leyes. Sucedió que, mientras aguardaban ellos el día conveniente, salió ella como los 3 días anteriores, sola con 2 criadas, y tuvo ganas de bañarse en el jardín porque hacía mucho calor. No había allí nadie, excepto los 2 ancianos escondidos y acechándola. Susana dijo a las criadas: «Traedme el perfume y las cremas y cerrad la puerta del jardín mientras me baño». Apenas salieron las criadas, se levantaron los 2 ancianos, corrieron hacia ella y le dijeron: «Las puertas del jardín están cerradas, nadie nos ve, y nosotros sentimos deseos de ti, así que consiente y acuéstate con nosotros. Si no, daremos testimonio contra ti, diciendo que un joven estaba contigo y que por eso habías despachado a las criadas». Susana lanzó un gemido y dijo: «No tengo salida. Si hago eso, mereceré la muerte. Si no lo hago, no escaparé de vuestras manos. Pero prefiero no hacerlo y caer en vuestras manos antes que pecar delante del Señor». Susana se puso a gritar, y los 2 ancianos, por su parte, se pusieron también a gritar contra ella. Uno de ellos fue corriendo y abrió la puerta del jardín. Al oír los gritos en el jardín, la servidumbre vino corriendo por la puerta lateral a ver qué le había pasado. Cuando los ancianos contaron su historia, los criados quedaron abochornados, porque Susana nunca había dado que hablar. Al día siguiente, cuando la gente vino a casa de Joaquín, su marido, vinieron también los 2 ancianos con el propósito criminal de hacer morir a Susana. En presencia del pueblo ordenaron: «Id a buscar a Susana, hija de Gelcías, mujer de Joaquín». Fueron a buscarla y vino ella con sus padres, hijos y parientes. Toda su familia y cuantos la veían lloraban. Entonces los 2 ancianos se levantaron en medio de la asamblea y pusieron las manos sobre la cabeza de Susana. Ella, llorando, levantó la vista al cielo, porque su corazón confiaba en el Señor. Los ancianos declararon: «Mientras paseábamos nosotros solos por el jardín, salió ésta con 2 criadas. Cerró la puerta del jardín y despidió a las criadas. Entonces se le acercó un joven que estaba escondido y se acostó con ella. Nosotros estábamos en un rincón del jardín y al ver aquella maldad, corrimos hacia ellos. Los vimos abrazados, pero no pudimos sujetar al joven porque era más fuerte que nosotros y, abriendo la puerta, salió corriendo. En cambio, a esta le echamos mano y le preguntamos quién era el joven, pero no quiso decírnoslo. Damos testimonio de ello. Como eran ancianos del pueblo y jueces, la asamblea los creyó y la condenó a muerte. Susana dijo gritando: «Dios eterno, que ves lo escondido, que lo sabes todo antes de que suceda, tú sabes que han dado falso testimonio contra mí y ahora tengo que morir
siendo inocente de lo que su maldad ha inventado contra mí, y el Señor escuchó su voz. Mientras la llevaban para ejecutarla, Dios suscitó el Espíritu Santo en un muchacho llamado Daniel, y éste dio una gran voz: «Yo soy inocente de la sangre de esta». Toda la gente se volvió a mirarlo y le preguntaron: «¿Qué es lo que estás diciendo?». Él, plantado en medio de ellos, les contestó: «¿Pero estáis locos, hijos de Israel, con que, sin discutir la causa ni conocer la verdad, condenáis a una hija de Israel? Volved al tribunal, porque esos han dado falso testimonio contra ella». La gente volvió a toda prisa y los ancianos le dijeron: «Ven, siéntate con nosotros e infórmanos, porque Dios mismo te ha dado la ancianidad». Daniel les dijo: «Separadlos lejos uno del otro, que los voy a interrogar». Cuando estuvieron separados el uno del otro, él llamó a uno de ellos y le dijo: «Envejecido en días y en crímenes, ahora vuelven tus pecados pasados, cuando dabas sentencias injustas condenando inocentes y absolviendo culpables contra el mandato del Señor. No matarás al inocente ni al justo. Ahora, puesto que tú la viste, dime debajo de qué árbol los viste abrazados». Él contestó: «Debajo de una acacia». Respondió Daniel: «Tu calumnia se vuelve contra ti. Un ángel de Dios ha recibido ya la sentencia divina y te va a partir por medio». Lo apartó, mandó traer al otro y le dijo: «Hijo de Canaán y no de Judá, la belleza te sedujo y la pasión pervirtió tu corazón. Lo mismo hacíais con las mujeres israelitas, y ellas por miedo se acostaban con vosotros. Pero una mujer judía no ha tolerado vuestra maldad. Ahora dime, ¿bajo qué árbol los sorprendiste abrazados?». Él contestó: «Debajo de una encina». Replicó Daniel: «Tu calumnia también se vuelve contra ti. El ángel de Dios aguarda con la espada para dividirte por medio, y así acabará con vosotros». Entonces toda la asamblea se puso a gritar bendiciendo a Dios, que salva a los que esperan en Él. Se alzaron contra los dos ancianos, a quienes Daniel había dejado convictos de falso testimonio por su propia confesión, e hicieron con ellos lo mismo que ellos habían tramado contra el prójimo. Les aplicaron la ley de Moisés y los ajusticiaron. Aquel día se salvó una vida inocente. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer, se presentó de nuevo en el templo y todo el pueblo acudía a él, y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos le traen a una mujer sorprendida en adulterio y colocándola en medio le dijeron: «Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices?». Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo:
El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. E inclinándose otra vez siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos, y quedó solo Jesús con la mujer en medio que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó: «Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado?» Ella contestó: «Ninguno, Señor». Jesús dijo: «Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, no cabe duda de que la misericordia de Dios es infinita. Tantas veces lo escuchamos, tantas veces lo leemos, pero aún así, a veces dudamos del amor de Dios. Las lecturas del día de hoy dejan al descubierto el corazón del Señor, que no puede dejar de amar. La primera lectura nos muestra a Susana, mujer fiel a Dios y a su esposo, que por defender su pureza y por no querer manchar el nombre del Señor, es calumniada por dos hombres que abusan de su poder para alimentar sus desórdenes. Susana es calumniada y humillada frente al pueblo, pero ella no deja de confiar en Dios. Aún sin decir una sola palabra a las autoridades, es defendida por el Señor, porque cuando alguien se abandona a Dios, nunca queda defraudado. En nuestro diario caminar, no pocas veces nos toca encontrarnos con personas que no dudan en hacernos daño, que anteponen sus intereses a una costa de la vida de los demás. Aquí es donde nosotros estamos llamados a responder como Susana, es decir, a dejar que sea Dios quien nos defienda. ¿Qué mejor abogado puede tener el hombre sino Dios mismo, que aun cuando somos culpables, no deja de decirnos: «Mi gracia te basta»? Es lo que vemos en el Evangelio, una mujer pecadora, que está siendo utilizada no solo para hacerla caer a ella, sino además para hacerlo caer a Jesús. El Señor la defiende ante la mirada de todos, y con ello nos hace ver a todos los hombres que no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar, y que no quiere vernos derribados, sino que nos quiere ver de pie y caminando junto a Él. No aplaude Jesús el pecado de la mujer, porque le pide que no vuelva a pecar, porque cuando Dios nos da su perdón, también nos otorga su gracia, porque sin la gracia sería imposible para nosotros dejar de lado el pecado. Entonces, vemos dos situaciones distintas. Por un lado, la mujer recta que cree y confía en Dios, y por el otro lado, la mujer pecadora. A las dos, Dios las ama. A las dos, Dios las protege. El amor de Dios no hace distinción. Sin embargo, es muy claro el Señor. No quiere el pecado para nosotros. No quiere la esclavitud en el corazón del hombre. Tenemos que aprender a dejarnos guiar por Dios y a dejarnos defender por Dios. Cuando los hombres nos dicen ojo por ojo, diente por diente, y esa es la justicia para el mundo, el Señor nos pide vivir la misericordia, el amor, el perdón. Los hombres que acusaron a Susana, como lo dijo el profeta Daniel, fueron descubiertos por su propia boca. No busquemos venganzas que nos den la gloria en el mundo, pero que nos priven del cielo. Dejemos que Dios sea para nuestra vida camino, verdad y verdadera vida. Dejarse defender por Dios es dejarse amar por Dios. Rechazar la defensa de Dios es rechazar el amor de Dios. El hombre que no se deja amar por Dios vive en el egoísmo, vive en el error, busca la justicia humana, pero se olvida del cielo. Tengamos mucho cuidado cuando veamos a otro como pecador, porque ninguno de nosotros somos quien para juzgar lo que Dios perdona. Que la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María y de San José abra nuestro corazón al perdón de Dios y de los hermanos, y que el Señor nos bendiga a todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.